Capítulo 1. La caída de Troya y la ira de Poseidón. Hace poco, el humo de Troya aún se elevaba en columnas lentas, y la ciudad que había resistido siglos quedó hecha ceniza y madera. Fue la astucia la que quebró lo que la fuerza no pudo. En un caballo de madera abrió las puertas al destino. Ulises, artífice de aquel engaño, vio caer la urbe entre el clamor y el lamento, mientras a su alrededor los griegos cantaban victorias que sabían a pérdida. Partió con la mirada fija en Ítaca, en la casa que lo aguardaba, en la mesa que debía volver a ocuparse. Pero los actos de los hombres no son nunca solo asunto de hombres. Poseidón, señor de las profundidades, guardaba memoria y rencor en la ofensa a su sangre. La ceguera infligida a su hijo se convertiría en deuda. Así, la victoria humana abrió la puerta a la cólera divina. Las naves se alejaron de la costa y el mar dejó de ser camino para convertirse en tribunal. Cada ola trajo consigo el rumor de una justicia antigua. Ulises había vencido en la ciudad, pero aún no conocía las leyes del océano. Emprendía un regreso que no sería regreso, sino una sucesión de pruebas que le enseñaría el precio de la astucia. La caída de Troya encarna una tensión recurrente en la épica antigua. El triunfo humano despierta la vigilancia de lo eterno. En la Grecia arcaica, la inteligencia que dobla a la fuerza no es puramente celebrada. Lleva consigo responsabilidad y riesgo. El episodio subraya una lección moral. Los actos brillantes pueden arrastrar consecuencias invisibles. Históricamente, el ciclo de saqueos y fundaciones que narra la tradición micénica se filtra en estos versos como recuerdo de épocas de guerra y migración. Troya misma, mientras fue memoria oral y luego poema, se convirtió en símbolo de que la gloria tiene sombras y que la ambición, sin contrapeso, despierta fuerzas más antiguas que los hombres. Capítulo 2. El país de los lotófagos. El viento desvió las naves hacia una orilla, donde el tiempo parecía disolverse. Allí vivían los que masticaban la flor del olvido y se entregaban a un reposo sin pasado. Los rostros de aquellos habitantes eran amables y su hospitalidad peligrosa, una dulzura que ennegrecía la memoria. Los hombres de Ulises, cansados y tentados, probaron la flor y vieron cómo se borraban los nombres que ardían en su pecho. Ulises comprendió que no todas las derrotas se forjan con espada. La más silenciosa sucede cuando la voluntad se disuelve en un placer que niega la necesidad de volver. Con mano firme arrancó a los suyos del encanto. No fue crueldad lo que los arrastró, sino la salvación al recuperar la imagen de la patria. La promesa hecha al fuego del hogar, así como el juramento que sostiene a los navegantes. La isla quedó atrás, pero su lección quedó prendida en la memoria del capitán. Al proteger la memoria es el primer deber del que navega. La flor enseñó que el olvido es una trampa que recibe con ternura, y que la nostalgia es un faro que no puede apagarse si se quiere alcanzar el puerto deseado. Los lotófagos son metáfora antigua de la tentación de renunciar al deber por consuelo inmediato. En culturas de tradición oral, donde la recordación es la fuerza que preserva comunidades, perder la memoria equivale a desaparecer. La Odisea coloca esta amenaza en forma de floran, un goce sencillo que borra la identidad. Desde la lectura contemporánea, el episodio invita a pensar en las trampas del escapismo y en cómo comunidades enteras pueden perder su rumbo cuando renuncian a sus raíces. Para los antiguos, recordar era mantener vivo el pacto social. Olvidar era caer fuera de la polis. Capítulo 3. El cíclope Polifemo. En la boca de una cueva rugía un gigante con un solo Oyan Polifemo, dueño de la roca y de la noche. Ulises y su gente buscaron refugio, y en lugar de hospitalidad hallaron voracidad. La cueva se cerró como una mandíbula, y los hombres fueron reducidos a huesos y gritos. La fuerza del monstruo parecía destinada a devorar toda esperanza, pero la astucia no sucumbió. Ulises urdió la mentira del vino, la oscuridad de la estaca y la hora precisa del golpe. La pupila ardió, y la sombra del gigante se derrumbó. Fue una fuga lograda por la inteligencia de quienes no podían competir en fuerza. Sin embargo, el orgullo dejó su marca en Ulises. Queriendo ser celebrado, clamó su nombre al salir. Esa palabra fue como un faro encendido en la noche, y de ella nacería la cólera que encendería más adelante al dios del mar. El episodio enseñó que la sagacidad salva, pero que la reputación imprudente trae consecuencias. La prudencia, aprendió el viajero, es parte de la sabiduría que separa al héroe del condenado. Polifemo es figura del otro An, el no civilizado, el gigante, cuyo mundo no rinde pleitesía a las reglas humanas. En la antigüedad,
La hospitalidad Kenia era ley sagrada. Su violación justificaba la venganza y el castigo. La ceguera del monstruo y la proclamación del nombre por Ulises introducen una reflexión moral. La victoria que humilla puede ser ofensa mayor que la derrota. El episodio, además, conserva un eco del conflicto entre comunidades nómadas y ciudades, entre fuerza bruta y leyes compartidas. En términos narrativos, sirve para recordar que el héroe no es invulnerable a sus propias faltas. Capítulo 4. Eolo y las tormentas un día. Eolo, guardián de los vientos, ofreció a Ulises una bolsa donde se encerraban tempestades y brisas. Fue un don extraordinario en la posibilidad de domar el viaje. La esperanza regresó a las venas de los marineros y la línea del hogar pareció más cercana. Pero la fragilidad humana se expresó en la sospecha de aquellos que no comprendían la naturaleza del regalo. Mientras Ulises dormía, la sospecha se transformó en acción en la bolsa. Fue abierta por manos temerosas que vieron riqueza donde solo había viento. El mar, liberado de su jaula, volvió a encender su furia. Eolo, viendo la imprudencia, cerró sus puertas con desdén. Los dioses no sostienen la estupidez humana. Ulises fue otra vez lanzado hacia horizontes que no conocía. La pérdida enseñó que no basta recibir el favor divino. Es preciso custodiarlo con prudencia y sabiduría. El regalo de Eolo funciona como alegoría sobre la confianza y la gestión de los dones. En sociedades antiguas, donde el don se vinculaba a la reciprocidad y a códigos de fidelidad, la apertura prematura de lo que se confía equivalía a traición. El relato recuerda que los recursos, las promesas y el poder exigen tutela. Este pasaje pone de relieve una tensión clave a la vulnerabilidad de la comunidad frente a la curiosidad y la codicia. Para el oyente moderno, su enseñanza resuena en la gestión de bienes comunes y en la necesidad de liderazgo prudente. Capítulo 5. Circe, la hechicera. En una isla donde el día parecía quieto y la noche respiraba encantos, Circe tejía transformaciones con su voz y su pócima. Los hombres fueron convertidos en cerdos y olvidaron costumbres, como si la animalidad sustituyera la memoria humana. Para muchos, aquel refugio fue cárcel, y el refugio, trampa. Ulises, resistiendo a la magia por inteligencia y ayuda invisible, resistió la transformación. Circe, al reconocer en él algo distinto, cambió su trato. De enemiga se volvió maestra, enseñó caminos, dio consejo y abrió puertas al conocimiento necesario para proseguir. Allí, en la isla, el héroe y su gente hallaron descanso, pero también el peligro de la comodidad que olvidaba el tiempo. Un año pasó entre la hospitalidad y la instrucción. Ulises aprendió, pero también comprendió que no todo repliegue es salvación. El verdadero peligro fue confundir reposo con destino. Circe encarna la ambivalencia del cuidado en su magia. Castiga a quienes no resisten, pero su conocimiento es real y útil. En la tradición oral, las figuras femeninas de poder oscilan entre amenaza y custodia del saber. Este episodio explora cómo el aprendizaje puede nacer del encuentro con lo que parece hostil y cómo la seducción del sosiego puede detener un destino. Históricamente, la escena refleja la interacción entre la hospitalidad y la sorna de lo desconocido. Muchas culturas asociaron a las islas y a las mujeres de poder, con lo que pone a prueba la identidad del viajero. Capítulo 6. El descenso al Hades. Hubo un día en que el camino dejó de ser mar y se tornó frontera con la muerte. Por consejo de Circe, Ulises viajó al país de las sombras. En la orilla del Aqueronte, la sangre ofrecida en sacrificio atrajo las almas de los muertos. Los vientos eran silencios y la oscuridad no era noche, sino memoria de todo lo que fue. Allí, el héroe encontró a los que había perdido en compañeros, reyes, madres, profetas. Cada uno traía consigo un espejo del destino que lo aguardaba. Tiresias, el vidente, habló con voz de humo y advirtió sobre el castigo que nacería si el viajero osaba desafiar los designios del Olimpo. Ulises escuchó la verdad sin forma. El regreso sería posible, pero no sin pérdida, no sin que el héroe se despojara de su orgullo. El encuentro con los muertos no trajo desesperanza, sino conocimiento. El inframundo se reveló no como final, sino como aprendizaje a mirar la sombra para entender la luz. El descenso al Hades es una constante en las grandes tradiciones épicas. El héroe desciende a la oscuridad para renacer con sabiduría. En la cultura griega no existía un cielo prometido. El más allá era un eco, una persistencia sin gloria. El valor de Ulises no está en desafiar a la muerte, sino en conversar con ella. Este episodio simboliza el proceso iniciático de transformación interior. En términos históricos,
refleja el vínculo entre los ritos de paso y las creencias órficas, donde el conocimiento del más allá se convertía en vía de purificación. Es la enseñanza de que todo héroe, antes de regresar al mundo, debe atravesar su propio silencio. Capítulo 7. Las sirenas después del Hades. Ulises avanzó hacia la costa donde el mar se hacía canto. Desde lejos, se escuchaban voces que prometían verdad, belleza y destino. Eran las sirenas, guardianas del deseo, cuyas melodías podían quebrar la voluntad del más prudente. Ulises, advertido, selló los oídos de sus hombres con cera y se hizo atar al mástil de su nave. Cuando el viento trajo el canto, comprendió su poder no oír a música, sino el eco del ansia humana de conocerlo todo, de poseer lo que está más allá de la frontera. Atrapado entre la cordura y el delirio, pidió ser liberado. Gritó, suplicó, pero sus hombres no lo escucharon. Solo cuando el canto se extinguió y el horizonte volvió a abrirse, la tensión se disolvió. El héroe había oído lo prohibido y sobrevivido al deseo de rendirse. Las sirenas son metáfora del conocimiento peligroso a la curiosidad que roza la locura. En la antigüedad, eran figuras liminares, guardianas del tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su canto representaba el poder de la palabra y del arte para seducir y destruir. En la lectura moderna, el episodio encarna la lucha interior del ser humano ante la tentación del saber absoluto, o de las voces que halagan al ego. Ulises atado al mástil es la imagen del autocontrol, del ingenio que se protege de sí mismo. En una época donde la oralidad lo era todo, resistir al canto era resistir al olvido. Capítulo 8. Escila y Caribdis. Más adelante, el estrecho rugía entre dos monstruos. A un lado, Escila, con múltiples fauces. Al otro, Caribdis, que devoraba el mar 3 veces al día. No había camino seguro. La elección era inevitable, a perder algunos o perderlo todo. Ulises optó por la ruta más cruel al acercarse a Escila, sabiendo que 6 hombres serían arrancados de la cubierta para salvar a los demás. El mar se tiñó de gritos, pero la nave siguió. Entre horror y supervivencia, el héroe aprendió que el mando implica renuncia, que gobernar es a veces condenar con dolor. No toda victoria es limpia. A veces la sabiduría consiste en aceptar lo que no puede evitarse. Escila y Caribdis representan el dilema eterno entre dos males inevitables. En la mentalidad griega, la virtud no era pureza, sino equilibrio, el elegir con prudencia, en el límite del desastre. El estrecho alude probablemente al de Mesina, lugar de peligros reales para los marineros antiguos, pero también a la travesía moral de la existencia. Ulises se convierte en arquetipo del gobernante trágico, que carga con las pérdidas necesarias. La lección es antigua y vigente: toda decisión implica sacrificio, y la valentía no siempre se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de asumir sus consecuencias. Capítulo 9. La isla del sol, el hambre y el cansancio llevaron a Ulises y sus hombres a la isla donde pastaban los rebaños del dios Sol. Las bestias eran sagradas, intocables, pero la necesidad y la desesperanza pesaban más que la obediencia. Mientras el capitán dormía, sus compañeros sacrificaron los animales divinos y comieron su carne bajo un cielo silencioso. El castigo no tardó, los vientos se alzaron, las aguas rugieron, y el rayo de Zeus partió la nave en 2. Todos murieron, excepto Ulises, que quedó solo, flotando en el océano, sostenido por los restos de la desobediencia. Así pagó el precio de confiar, y comprendió que incluso los inocentes cargan la culpa del grupo. El sacrificio de los rebaños del sol refleja una enseñanza moral esencial. La transgresión del orden sagrado conlleva destrucción. En las religiones antiguas, los animales consagrados eran intermediarios entre dioses y hombres. Tocarlos era profanar el vínculo. Históricamente, este episodio habla del conflicto entre la supervivencia y la ley divina. En un sentido simbólico, es la advertencia contra la arrogancia colectiva cuando los hombres creen que pueden consumir lo reservado a los dioses. Destruyen el equilibrio del mundo. Ulises, el único superviviente, representa la conciencia que queda tras la catástrofe, la voz que recuerda lo que no debe repetirse. Capítulo 10. El regreso a Ítaca. Después de años de pérdida, soledad y memoria, Ulises despertó en la tierra que lo había soñado. Ítaca lo recibió sin reconocerlo. Las colinas, los olivos, las piedras eran los mismos, pero el mundo había cambiado. Disfrazado de mendigo, el héroe caminó por su propia casa como un extranjero. Allí, los pretendientes devoraban su pan y cortejaban a su esposa,
ignorando que el dueño había vuelto. La venganza no fue furia, sino restauración. Con arco firme y mirada serena, Ulises devolvió orden a lo que el tiempo había corrompido. Penélope, paciente y sabia, probó su identidad no con palabras sino con memoria, el hecho inamovible, raíz del hogar. Solo entonces el viajero pudo descansar. El viaje había terminado, pero el héroe comprendió que el regreso no es volver al mismo lugar, sino volver distinto. El retorno a Ítaca cierra el ciclo de la Odisea como una epopeya del conocimiento interior. En la tradición griega, el nostos, el regreso, no es solo físico, sino espiritual. Ulises regresa transformado y su identidad se define por la memoria y la resistencia. Históricamente, este final refleja el anhelo del mundo micénico tras las migraciones y colapsos del siglo XII a.C., la esperanza de reconstruir el orden perdido. En el plano simbólico, Ítaca es el alma, la meta que exige errar, perder y aprender. Cada viaje humano es un eco de ese regreso, y cada regreso una nueva forma de partir.